Mi abuelo, Julián, no era un hombre de muchas palabras. Era una figura tallada en roble y silencio, con manos callosas por una vida de trabajo y ojos que parecían contener la sabiduría melancólica de generaciones. Cuando falleció a los 89 años, me dejó su única posesión de verdadero valor, su casa. Una vieja construcción de 2 pisos en las afueras de la ciudad, un lugar donde el ruido del tráfico se rendía al susurro del viento entre los árboles. Yo, un diseñador gráfico freelance de 32 años, vi la herencia no solo como un techo libre de alquiler, sino como un santuario. Un escape de mi apartamento minúsculo y de la soledad que se había vuelto mi compañera más fiel tras una ruptura que me había dejado hueco. La casa olía a él, a tabaco de pipa, a libros viejos y a ese aroma indefinible de la madera que ha respirado durante décadas. Me pasé la primera semana limpiando, organizando, tratando de infundir mi propia vida en sus paredes sin borrar por completo la suya. De todos sus muebles, solo uno era intocable. En el centro de la sala de estar, frente a una chimenea que no se había encendido en años, estaba su poltrona. No era una simple silla, era un trono, un monolito de terciopelo verde oscuro, gastado y suavizado por el uso constante. Los brazos de madera de nogal estaban pulidos hasta brillar por el roce de sus manos, y el cojín del asiento conservaba una leve hendidura, la huella fantasmal de su cuerpo. Para mí, esa poltrona era el corazón de la casa. Era el lugar donde él leía el periódico cada mañana, donde escuchaba sus óperas en la radio, donde simplemente se sentaba y miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. En mi infancia, era el refugio seguro desde donde escuchaba sus raras pero fascinantes historias. Ahora, era mi refugio. Cada noche, después del trabajo, me hundía en su abrazo familiar. Sentía el terciopelo fresco contra mi piel y dejaba que el silencio de la casa me envolviera. Era mi lugar de paz, mi ancla en un mundo que a menudo se sentía a la deriva. Jamás imaginé que mi santuario se convertiría en el epicentro de mi infierno. Habían pasado quizás 2 meses desde que me mudé. La casa y yo habíamos llegado a un entendimiento. Conocía sus crujidos, el silbido de las tuberías, el modo en que la luz de la luna cortaba la oscuridad de la escalera. Me sentía seguro, protegido por los muros que habían protegido a mi abuelo. Pero la seguridad es un cristal fino, y esa noche se hizo añicos. Me desperté de golpe. No hubo un ruido, ni un sueño que me sobresaltara. Fue una sensación, una certeza helada y primigenia que se deslizó por mi columna vertebral. No estaba solo. La sensación de ser observado era tan tangible que el vello de mis brazos se erizó. Me senté en la cama, conteniendo la respiración, escuchando. Silencio. El silencio habitual de la casa. Mi mente, lógica y asustada, trató de encontrar explicaciones. El estrés, la soledad, una pesadilla olvidada al despertar. Pero la sensación persistía, una presión invisible en el aire del dormitorio. Con el corazón martillando contra mis costillas, me levanté. Decidí bajar por un vaso de agua, una excusa para recorrer la casa y demostrarme a mí mismo que todo estaba en orden. Bajé las escaleras descalzo, cada escalón de madera un gemido familiar bajo mis pies. La sala de estar estaba bañada por la pálida luz azul de la luna que entraba por el ventanal, y entonces lo vi. Primero fue solo una mancha de oscuridad donde no debía haberla. Una silueta negra y compacta acurrucada en la poltrona de mi abuelo. Mi mente tardó un segundo en procesarlo. Pensé que era una manta que había dejado allí, una sombra extraña. Pero la forma era demasiado definida, demasiado viva. Era un gato negro, liso y elegante, sentado perfectamente en el centro del cojín, como si el trono hubiera estado esperándolo. Mi primer pensamiento fue de pura confusión. ¿Un gato? ¿Cómo diablos había entrado un gato? Recorrí metódicamente cada centímetro del primer piso. La puerta principal estaba cerrada con el cerrojo y la cadena. La puerta trasera, igual. Revisé cada una de las ventanas, todas cerradas y aseguradas desde dentro.
No había gateras, ni huecos en las paredes. Era imposible. Sin embargo, allí estaba la prueba, sentada en silencio, una mancha de tinta bajo la luna. Me acerqué a la poltrona con la cautela de quien se acerca a una bomba sin detonar. El animal no se movió, no me miró. Su cabeza estaba erguida, la mirada fija en algún punto invisible al otro lado de la habitación. Gatito, susurré, sintiéndome un completo idiota. No hubo respuesta. Ni un parpadeo, ni un movimiento de orejas, ni el más leve espasmo de un bigote. Era una estatua de pelaje negro. Extendí una mano, despacio, esperando que saliera disparado en cualquier momento. Mi mano temblaba ligeramente. Me detuve a centímetros de su lomo. Fue entonces cuando me fijé en sus ojos. No eran los ojos de un gato normal. Los ojos de un felino reflejan la luz, brillan con un verde o un amarillo fantasmagórico en la oscuridad. Estos no. Sus ojos eran dos esferas de obsidiana pulida, dos pozos negros que parecían absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. No tenían pupila ni iris. Eran un vacío perfecto. La inquietud se transformó en un miedo frío y punzante. Reuniendo todo mi valor, toqué su lomo. La sensación fue repulsiva, antinatural. No era el pelaje suave y cálido que esperaba. Era frío, rígido y áspero, como el de un animal disecado hace mucho tiempo. Se sentía denso, extrañamente pesado, como si no fuera pelo sino miles de agujas de alambre finas y heladas. Retiré la mano como si me hubiera quemado. El gato no reaccionó. Seguía inmóvil, una aberración sentada en el corazón de mi hogar. El miedo me paralizó por un momento. No sabía qué hacer. ¿Agarrarlo y echarlo? La idea de tocarlo de nuevo me revolvía el estómago. Decidí, en un acto de cobardía que luego lamentaría, dejarlo allí. Subí corriendo las escaleras, cerré la puerta de mi habitación con llave y pasé el resto de la noche sentado en mi cama, escuchando el silencio de abajo. El sol de la mañana fue un bálsamo. Con la luz dorada inundando la casa, el miedo de la noche parecía una fantasía ridícula. Bajé las escaleras con una confianza renovada, esperando encontrar al gato y echarlo de una vez por todas. Pero la poltrona estaba vacía. No había ni un solo pelo negro en el terciopelo verde. Revisé la casa de nuevo, de arriba a abajo. Nada, ni rastro del visitante. Me convencí a mí mismo de que todo tenía una explicación lógica. Quizás una ventana no estaba tan bien cerrada como pensaba. Un gato callejero se coló, se asustó y encontró la salida. La extraña sensación del pelaje, los ojos, mi imaginación, amplificada por el sueño y la oscuridad. Pasé el día trabajando, obligándome a no pensar en ello, y por la noche me hundí en la poltrona con un libro, reclamando mi territorio. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, la sensación regresó. Esa presión en el aire, esa certeza de no estar solo. Levanté la vista de mi libro y mi corazón se detuvo. En el borde de la poltrona, donde mis pies habían estado momentos antes, el gato se materializó. No saltó, no apareció de repente. Fue más sutil y horrible. Un punto de oscuridad que se expandió y tomó forma en un par de segundos, como la tinta derramada en el agua, hasta que estuvo allí, completo, con sus ojos de vidrio fijos en la nada. Grité y salté de la silla, tropezando hacia atrás. El gato no se inmutó. La noche siguiente, no me atreví a sentarme en la poltrona. Me quedé en el sofá, observándola con una mezcla de pánico y fascinación mórbida. Y puntualmente, a medianoche, la oscuridad se coaguló en el asiento vacío, y el gato estaba de vuelta. Esto se convirtió en una rutina infernal. Cada noche, aparecía. Cada mañana, se había ido. Dejé de intentar buscar explicaciones lógicas. La lógica no tenía cabida aquí. Estaba atrapado en un ciclo, un ritual silencioso del que era el único espectador. La poltrona, mi santuario, se había convertido en un escenario profanado.
Ya no me atrevía a acercarme a ella. La cuarta o quinta noche de esta macabra rutina, noté algo más. Algo que hizo que el terror pasara de ser una presencia externa a una jaula que se cerraba a mi alrededor. Fue el silencio. Al principio no me di cuenta. Estaba sentado en el suelo, en la esquina más alejada de la sala, observando al gato que observaba la nada. Entonces me percaté. El zumbido constante y bajo del refrigerador en la cocina se había detenido. Esperé a que volviera a arrancar, como siempre hacía. No lo hizo. Agudicé el oído. El lejano murmullo del tráfico en la autopista, un sonido de fondo al que me había acostumbrado, había desaparecido. El viento, que antes soplaba entre los árboles, se había calmado por completo. Salí al porche. El mundo estaba mudo. Los grillos no cantaban, ni un solo ladrido de perro en la distancia. Era un silencio antinatural, un vacío sónico tan profundo y absoluto que me dolían los oídos. Volví adentro, con el pánico arañando mi garganta. La casa se sentía como una burbuja, desconectada del resto del universo, y en el centro de esa burbuja de silencio total estaba la poltrona. La presencia del gato parecía ahora amplificada 1000 veces. Su inmovilidad era un grito visual en la quietud absoluta. Mi propia respiración sonaba como un fuelle, mis latidos como un tambor de guerra. Estaba atrapado con él, en un mundo sin sonido. El terror ya no era solo por lo que veía, sino por lo que no oía. Era la aterradora certeza de que, pasara lo que pasara en esa casa, nadie me escucharía gritar. A la mañana siguiente, con el regreso del sonido del mundo, el gato se había ido como de costumbre. La experiencia del silencio me había dejado temblando, con los nervios destrozados. Necesitaba pruebas, algo tangible que demostrara que no me estaba volviendo loco. Me acerqué a la poltrona con una determinación febril, examinando cada centímetro de su superficie. Y entonces la encontré. En el brazo derecho de madera de nogal, justo donde mi abuelo solía descansar su mano, había una marca nueva. No era un arañazo normal de gato, una serie de líneas finas y paralelas. Era una única muesca, profunda y brutal. Parecía como si alguien hubiera clavado un cincel con fuerza y lo hubiera arrastrado unos 5 centímetros. La madera estaba astillada en los bordes, la herida fresca y pálida contra el barniz oscuro. Pasé la yema del dedo por el surco. Era afilado, agresivo. No había forma de que un animal hubiera hecho eso. Era una marca de intención, de fuerza. Era un mensaje, un acto de vandalismo silencioso en mi santuario. La poltrona ya no estaba simplemente ocupada por las noches, estaba siendo activamente desfigurada, marcada por la presencia que la habitaba. La prueba que buscaba estaba allí, grabada en la madera, y en lugar de consuelo, me trajo una nueva ola de terror. Esto no era pasivo. Fuera lo que fuese, estaba interactuando con mi mundo, y estaba escalando. Mi mente se aferró a la última brizna de racionalidad que le quedaba. Tenía que haber una explicación. Tal vez yo era sonámbulo. Tal vez yo mismo había hecho la marca en un estado de trance. Necesitaba un testigo objetivo, uno que no pudiera mentir ni imaginar cosas. Al día siguiente, conduje hasta una tienda de electrónica y compré una pequeña cámara de seguridad con visión nocturna. Me sentí ridículo instalándola en la estantería frente a la poltrona, el pequeño ojo de cristal apuntando directamente al asiento vacío. Pero la necesidad de saber superaba la vergüenza. La configuré para que grabara continuamente y la conecté a mi portátil. Esa noche, me encerré en mi habitación, decidido a no bajar. Observé el monitor en tiempo real durante horas. La sala vacía, silenciosa, iluminada por la luz infrarroja de la cámara. Cerca de la medianoche, mis párpados pesaban. Luché por mantenerme despierto. La imagen en la pantalla parpadeó una vez, luego otra. De repente, la imagen se disolvió en una explosión de estática blanca y negra, como una televisión vieja sin señal. Un zumbido agudo y penetrante salió de los altavoces de mi portátil, tan alto que me tapé los oídos.
No era una simple pérdida de señal, era una interferencia violenta, agresiva. Duró horas. Intenté reiniciar el programa, desconectar la cámara, pero la estática persistía, un muro de ruido blanco que ocultaba lo que estaba sucediendo en mi sala. Agotado y derrotado, me quedé dormido en la silla de mi escritorio. Cuando desperté con el sol, la pantalla mostraba de nuevo la imagen nítida de la sala. La poltrona estaba vacía. La grabación estaba corrupta. Reproduje el archivo. Horas de la sala vacía, seguidas de 3 horas de estática ensordecedora. Y luego, de nuevo, la sala vacía hasta el amanecer. La entidad, fuera lo que fuese, no solo era real, sino que era consciente de mi intento de observarla. Y no quería ser vista. Había cegado a mi testigo electrónico, dejándome de nuevo solo con mi terror y sin pruebas. El fracaso de la cámara me sumió en una especie de resignación temerosa. Dejé de luchar contra ello y empecé a observarlo, como un biólogo estudiando a una criatura mortal desde una jaula demasiado frágil. Fue entonces cuando un nuevo elemento se unió al asalto sensorial. Un olor. Comenzó de forma sutil, un vago aroma a humedad, a sótano, que atribuí a la edad de la casa. Pero el olor se intensificó, y pronto me di cuenta de que tenía un epicentro claro, la poltrona. Incluso durante el día, cuando estaba vacía, un hedor emanaba del terciopelo verde. No era solo el olor a humedad, era algo más específico, más orgánico. Olía a tierra recién removida, a tierra de cementerio después de una lluvia, un olor a descomposición vegetal, a raíces y a la quietud fría de lo que yace bajo el suelo. El olor se aferraba a la tela. A veces, cuando pasaba cerca, una ráfaga más intensa me golpeaba, y era como si hubiera metido la cara en una tumba abierta. Era un olor a muerte y a vida subterránea, un recordatorio constante de que algo corrupto y antinatural se había arraigado en el corazón de mi hogar. Limpié la silla con todos los productos que encontré, pero el olor persistía, emanando desde las profundidades del relleno, como si la propia silla estuviera pudriéndose desde dentro hacia afuera. La casa ya no solo se veía y se sentía mal, ahora también olía a profanación. Mi percepción del mundo estaba cambiando. La paranoia se había convertido en mi estado natural. Empecé a ver cosas, no alucinaciones completas, sino movimientos fugaces en la periferia de mi visión. Sombras. Estaba en la cocina, preparándome un café, y por el rabillo del ojo, veía una sombra alargada y delgada pasar rápidamente por el marco de la puerta que daba a la sala. Mi cabeza se giraba de golpe. Nada. Estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera, y veía un reflejo oscuro moverse en el cristal, un reflejo que no se correspondía con nada dentro de la habitación. Las sombras de la casa parecían haber cobrado vida propia. Ya no se comportaban según las leyes de la física, se estiraban y se contraían de formas imposibles. Una sombra proyectada por una lámpara temblaba y se retorcía, como si algo invisible estuviera bailando frente a la bombilla. Siempre, estos fenómenos parecían originarse en la sala de estar o retirarse hacia ella. Era como si la poltrona fuera un agujero negro para la luz, y estas sombras fueran fragmentos de su oscuridad, aventurándose por la casa antes de ser absorbidas de nuevo. Vivía en un estado de alerta constante, con la cabeza girando a cada instante, persiguiendo fantasmas de oscuridad que se desvanecían en cuanto los miraba directamente. La soledad se estaba volviendo insoportable. Necesitaba una voz amiga, una conexión con el mundo real que me recordara que no todo era oscuridad y silencio. Mi hermana, Clara, vivía en otra ciudad, pero siempre habíamos estado muy unidos. Decidí llamarla. Necesitaba contarle a alguien, aunque me tomara por loco. Marqué su número, con el teléfono temblando en mi mano. Escuché el tono de llamada 1, 2 veces. Al tercer tono, se cortó. Silencio. «¿Clara? Hola», dije, con la voz temblorosa. Mi propia voz me llegó de vuelta, débilmente.
como un eco. Y luego, justo contra el auricular, oí un sonido que me heló la sangre. Una respiración, lenta, húmeda, gutural, como el sonido de alguien respirando con los pulmones llenos de agua. No era humana. Contuve mi propia respiración, petrificado. La respiración al otro lado continuó por un segundo eterno antes de que la línea quedara muerta. Miré la pantalla de mi móvil. Llamada finalizada. Intenté llamar de nuevo, sin servicio. Miré el icono del Wi-Fi. Vacío. Salí al porche, desesperado por encontrar cobertura. Nada. La casa entera estaba en una zona muerta. Estaba completamente aislado. La entidad no solo me estaba acosando dentro de las paredes, me había cortado del mundo exterior. La jaula se había cerrado y soldado. Estaba solo, verdaderamente solo. Esa noche, me preparé para el ritual. Me senté en el suelo, de espaldas a la pared, y esperé. Medianoche llegó y pasó. La 1 de la madrugada. Las 2. La poltrona permanecía vacía. Una ola de alivio tan intensa que casi me hizo llorar me invadió. ¿Se había ido? Había terminado la pesadilla. Me levanté, con las piernas temblorosas, y me reí. Una risa histérica y ahogada. Se había acabado. Estaba libre. Pero el alivio fue efímero. Mientras observaba la poltrona vacía, una nueva forma de terror, mucho más insidiosa, comenzó a crecer en mi interior. Antes, el miedo tenía un foco. Estaba contenido en el gato, en la poltrona. Era un allí. Ahora, sin el gato, el miedo estaba en todas partes. Era un aquí. La ausencia de la amenaza visible era infinitamente peor que su presencia. Si no estaba en la silla, ¿dónde estaba? ¿Estaba detrás de mí? ¿En el pasillo de arriba? ¿En mi armario? ¿Debajo de mi cama? El silencio de la casa ya no era un vacío. Estaba preñado de potencial. Cada crujido, cada sombra, era ahora la entidad moviéndose, invisible, acechando. La casa entera se había convertido en la poltrona. Recorrí las habitaciones con un cuchillo de cocina en la mano, abriendo puertas de golpe, mirando en los armarios, sintiéndome como un loco en mi propia prisión. La noche en que el gato no apareció fue la noche más aterradora de mi vida. Pasaron 2 días. 2 días de tensión insoportable, de mirar por encima del hombro, de dormir con la luz encendida. El gato no regresó. Tenía que saberlo. Tenía que enfrentarme a la fuente de todo. Tenía que demostrarme a mí mismo que solo era un mueble viejo. Con el corazón en la garganta me acerqué a la poltrona. El aire a su alrededor era notablemente más frío. A 1 metro de distancia, sentí una presión en los oídos, como si estuviera cambiando de altitud. El olor a tierra húmeda era más fuerte que nunca. Levanté la mano, como aquella primera noche, y la moví lentamente hacia el asiento vacío. A unos centímetros del terciopelo, mi mano se detuvo, no porque yo la detuviera, sino porque encontró resistencia. Era como intentar meter la mano en un bloque de gelatina helada. No había nada visible, pero había una sustancia, una barrera invisible que cedía ligeramente bajo la presión. Empujé más fuerte. Un frío glacial, doloroso, subió por mi brazo. Era un frío que no solo enfriaba, sino que parecía absorber el calor de mi cuerpo, de mi vida. Grité y retiré la mano de golpe. Estaba roja, como si la hubiera metido en nitrógeno líquido y entumecida. La entidad seguía allí, invisible, silenciosa, pero más real y poderosa que nunca. No necesitaba la forma del gato. La propia silla era su cuerpo, y estaba esperando. Esa noche no pude dormir. Me encerré en mi habitación, apilé una cómoda contra la puerta y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. El terror era una cosa física, un nudo en mi estómago y un sabor metálico en mi boca. Alrededor de las 3 de la mañana lo oí. Un crujido en el suelo de abajo, justo debajo de mi habitación. Luego otro, más cerca de la escalera. Alguien, o algo, se estaba moviendo. Contuve la respiración,
rezando para que fuera mi imaginación. Entonces, un susurro ascendió por el hueco de la escalera, un susurro débil, seco como hojas muertas, pero inconfundible. Era la voz de mi abuelo, Mateo. Me quedé helado. Era su timbre, su cadencia, pero la voz era hueca, desprovista de toda emoción, de todo afecto. Era una imitación perfecta y vacía. «Ven», susurró de nuevo desde el pie de la escalera. «Siéntate. Es tu turno. Siéntate». La palabra siéntate se repitió una y otra vez, una letanía monótona y horrible que profanaba el recuerdo más querido que tenía de él. No era mi abuelo. Era la cosa de abajo, usando su voz para atraerme. Me tapé los oídos con las manos, pero el susurro parecía resonar directamente dentro de mi cráneo. El susurro continuó hasta el amanecer. Cuando la primera luz del sol se filtró por la ventana, cesó. Estaba exhausto, pero el terror había sido reemplazado por una rabia fría y desesperada. No iba a dejar que esa cosa me torturara más. No iba a dejar que usara la memoria de mi abuelo en mi contra. Tenía que entender qué era. Bajé las escaleras, armado con una linterna y un cúter. La poltrona parecía inocente a la luz del día, pero el frío y el olor a tumba persistían. Con un grito de esfuerzo y frustración la volqué. Cayó al suelo con un ruido sordo y pesado. Me arrodillé y empecé a examinar la parte inferior, cubierta por una tela de lona negra. Estaba tensa y polvorienta. Pasé las manos por encima, buscando cualquier anomalía. Cerca del centro, sentí un bulto, algo plano y de bordes duros debajo de la lona. Con el cúter, corté cuidadosamente la tela alrededor del bulto. La lona se rasgó, revelando el relleno de crin de caballo y, anidado en su interior, un pequeño libro encuadernado en cuero oscuro y desgastado. No era más grande que mi mano. Lo saqué con dedos temblorosos. Estaba frío al tacto. Era un diario. El diario de mi abuelo. Me senté en el suelo, lejos de la poltrona volcada, y abrí el diario. La caligrafía de mi abuelo, temblorosa por la edad, llenaba las páginas amarillentas. Las primeras entradas eran mundanas. Notas sobre el jardín, quejas sobre el clima, recuerdos de mi abuela, pero a medida que avanzaba el tono cambiaba. Tras la muerte de mi abuela, la soledad lo había consumido. Escribía sobre el silencio de la casa, sobre su miedo a los ladrones, a morir solo. Una noche, mientras ordenaba viejos libros familiares, encontró un volumen aún más antiguo, un compendio de folclore local y protecciones domésticas. Una entrada, fechada 30 años atrás, me heló la sangre. He encontrado un ritual, un pacto de anclaje. Dice que se puede invitar a un espíritu guardián para proteger el hogar. Requiere un ancla, un objeto de gran valor sentimental para el dueño y una ofrenda de voluntad. No creo en estas tonterías, pero la soledad y el miedo son malos consejeros. Lo intentaré. ¿Qué puedo perder? Usaré la poltrona, mi trono, el lugar donde ella y yo pasamos tantas tardes. Que su recuerdo la haga fuerte. Las siguientes entradas describían las consecuencias. Al principio, una sensación de paz. Luego, una quietud extraña. El silencio. Después, el gato. Apareció anoche. Un gato negro. No sé cómo entró. Se sienta en la silla. No se mueve. Sus ojos no son de este mundo. Creo que ha funcionado. La casa se siente segura, vigilada. Pero el tono del diario se volvía cada vez más oscuro y desesperado. El guardián es una cárcel. Nadie ha intentado entrar, pero yo tampoco puedo salir. No de verdad. Cada vez que pienso en mudarme, en vender, una opresión terrible me invade. La casa no me deja ir. El gato me observa. Es el carcelero. Entendí mal el pacto. No protege la casa para mí. Protege la casa conmigo dentro. Exige una presencia constante, un sacrificio vivo. La última entrada estaba escrita con una mano casi ilegible, la tinta corrida en varios puntos.
Estoy viejo y cansado. Ya no puedo cumplir mi parte del trato. Siento cómo me llama. La poltrona me llama. Me pide que descanse. Sé que si me siento una última vez no me levantaré jamás. Es hora de sentarse. Para siempre. Mateo, si alguna vez lees esto, quema la silla. Quémalo todo. En el momento en que leí la última palabra, la lámpara sobre mi cabeza parpadeó violentamente y se apagó, sumiendo la sala en una oscuridad casi total, rota solo por los débiles rayos de sol que se filtraban por las cortinas. El olor a tierra húmeda se volvió abrumador, llenando mis pulmones. Un movimiento en la esquina de la habitación me llamó la atención. La sombra más oscura del rincón pareció desprenderse de la pared. No era una sombra proyectada, era una mancha de oscuridad tridimensional que fluía como un líquido espeso por el suelo hacia la poltrona volcada. Se deslizó sobre ella, cubriéndola, y luego comenzó a elevarse. La oscuridad se estiró hacia arriba, tomando una forma vagamente humanoide. Era alta, delgada como un insecto, con extremidades largas y huesudas. No tenía rostro ni rasgos, solo una cabeza lisa y ovalada. Un vacío con forma de hombre. A sus pies, junto a la poltrona, la oscuridad se coaguló una vez más, y el gato negro se materializó. Pero esta vez era diferente. Su cuerpo parecía vibrar, y sus ojos ya no eran de vidrio negro. Ahora eran dos brasas de un rojo enfermizo que brillaban con una inteligencia maligna y antigua. La figura de sombra levantó lentamente un brazo, una extremidad imposiblemente larga y delgada. Su dedo, afilado como una aguja, apuntó directamente al asiento vacío de la poltrona que yacía en el suelo. El gato me miró fijamente, y en mi mente, no con mis oídos, escuché la voz de mi abuelo, la voz del teléfono, la voz de la escalera, decir una sola palabra: siéntate. La invitación era clara. Era mi turno de tomar mi lugar en el trono, de convertirme en el nuevo ancla, el nuevo prisionero. El instinto de supervivencia, primordial y salvaje, se apoderó de mí. El diario de mi abuelo resonaba en mi cabeza. Quema la silla. Lucha o muere. Elegí luchar. Recordé la botella de alcohol isopropílico que usaba para limpiar mis equipos electrónicos. Estaba en mi estudio, arriba. Fue un borrón. Salté sobre mis pies, corrí escaleras arriba tropezando, con la figura de sombra deslizándose detrás de mí, sin prisa, como un cazador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Agarré la botella, bajé corriendo y sin pensarlo dos veces, la vacié sobre la poltrona volcada. El terciopelo oscuro se empapó del líquido inflamable. La figura de sombra retrocedió, emitiendo un sonido siseante, como el de metal al rojo vivo sumergido en agua. Busqué a tientas en mis bolsillos mi mechero. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostenerlo. La rueda de pedernal resbalaba bajo mi pulgar sudoroso. Chispa. Nada. La figura se abalanzó hacia mí, su sombra cubriéndome. Chispa. Nada. El frío era insoportable. Quemaba. El olor a tumba me asfixiaba. Al tercer intento, una pequeña llama amarilla brotó del mechero. Con un grito que rasgó mi propia garganta, lo arrojé sobre la poltrona. La ignición no fue normal. No fue una llamarada naranja. Fue una explosión silenciosa de fuego verde y negro. Las llamas se enroscaron alrededor de la silla como serpientes vivas, consumiéndola con una velocidad antinatural. La figura de sombra fue atrapada por el fuego. Se retorció y se convulsionó, y de ella surgió un grito, un alarido que no era de este mundo, una cacofonía que mezclaba el chillido de 1000 gatos agonizantes, el lamento de un hombre viejo y el sonido de la piedra rompiéndose. El gato a su lado se disolvió en una nube de humo negro y hollín, y el grito de la figura se elevó en un crescendo de dolor y odio antes de ser silenciado por el rugido del fuego. El fuego se extendió con una ferocidad demoníaca. Las llamas negras y verdes saltaron de la poltrona a las cortinas, a la alfombra. El humo llenó la habitación. No había tiempo para coger nada. Corrí hacia la puerta principal,
La abrí de golpe y salí a la noche, tosiendo, con los pulmones ardiendo. Me quedé en la acera de enfrente, temblando, y observé cómo la casa de mi abuelo, mi santuario y mi prisión era devorada por las llamas. Cuando llegaron los bomberos, no había nada que salvar. Mientras las sirenas aullaban y los chorros de agua combatían un fuego que parecía resistirse, sentí una abrumadora sensación de liberación. El ancla estaba destruida. El pacto estaba roto. Estaba libre. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Vivo en un pequeño apartamento en una ciudad diferente, a cientos de kilómetros de distancia. He reanudado mi vida. Trabajo, veo amigos, intento ser normal. Casi me he convencido a mí mismo de que todo fue una alucinación, un brote psicótico provocado por el duelo y la soledad. Casi. Pero el legado de las cenizas es persistente. A veces, por la noche, cuando estoy viendo la televisión y la pantalla se oscurece entre escenas, veo un reflejo por una fracción de segundo. El reflejo de una silueta familiar en la habitación, vacía detrás de mí. La silueta de una vieja poltrona de terciopelo. Otras noches, me despierto de golpe, con esa vieja sensación de ser observado. Y en la esquina más oscura de mi dormitorio, donde la luz no llega, a veces creo verlos. 2 pequeños puntos de luz, apenas perceptibles, como estrellas distantes o las brasas moribundas de un fuego olvidado. 2 ojos que me observan en la quietud, pacientes, silenciosos. El fuego destruyó la silla, pero no destruyó al guardián. El pacto de mi abuelo no era con la casa, era con su linaje. No he escapado. Mi celda es simplemente más grande ahora. Y cada noche, me siento y espero, preguntándome cuándo decidirá el carcelero que es hora de que me siente de nuevo. Epílogo. El legado en la sangre. Ha pasado un año. 365 días que he intentado usar como ladrillos para construir una nueva vida sobre las cenizas de la antigua. Me mudé a más de 1000 kilómetros de distancia, a una ciudad costera donde el olor a sal y a sol lucha constantemente contra los fantasmas olfativos de la tierra húmeda y el moho. Mi nuevo apartamento es deliberadamente moderno, un cubo de paredes blancas y grandes ventanales que prometen no guardar secretos en sus esquinas. No hay muebles antiguos, no hay reliquias. Todo es nuevo, impersonal, comprado en tiendas de diseño escandinavo. No hay nada aquí que pueda servir de ancla, o eso creía. Al principio, funcionó. El trauma era una herida, pero una herida que parecía estar cicatrizando. Encontré un trabajo en una pequeña agencia de marketing digital. Conocí a una mujer, Laura. Era amable, risueña, y sus ojos no contenían abismos, solo la luz del día. Le conté una versión editada de mi pasado, un incendio accidental, la pérdida de mi hogar familiar, un estrés postraumático que a veces me provocaba pesadillas. Ella lo aceptó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el calor de la normalidad. Dormía por las noches. Me reía. Pensé, con una arrogancia que ahora me parece patética, que había ganado, que el fuego no solo había purificado la silla, sino también a mí. Pero la maldición no es una mancha que se pueda limpiar. Es un tinte que impregna el tejido mismo de la existencia. Las primeras grietas en mi nueva realidad fueron sutiles, fáciles de descartar. Un día, mientras trabajaba en un plazo de entrega ajustado, un olor familiar me golpeó. Tierra húmeda. Duró solo un segundo, tan débil que pensé que venía de una maceta en la oficina. Otra vez, caminando con Laura por la playa, juré ver por el rabillo del ojo una sombra negra y compacta correr por la arena mojada antes de desvanecerse en la espuma de las olas. Lo achaqué al sol, al cansancio. Mi mente, me dije, seguía jugando trucos, reparando los circuitos quemados por el terror. Laura fue la primera en notar que algo iba mal. Una noche, estábamos viendo una película en mi apartamento. Me levanté para ir a la cocina y, cuando volví, ella estaba pálida, con los ojos fijos en el sillón vacío donde yo había estado sentado. ¿Estás bien?, le pregunté.
Tu gato, murmuró con la voz temblorosa. Se ha subido al sillón en cuanto te has levantado. No sabía que tenías uno. Es muy negro. Mi sangre se convirtió en hielo. No había ningún gato. Miré el sillón. Estaba completamente vacío. Laura, no tengo gato, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué? Pero si lo acabo de ver. Estaba ahí, mirándome. Tenía unos ojos rarísimos, muy quietos. Se levantó y se acercó al sillón, extendiendo la mano como para tocar a un animal invisible. Luego se detuvo, con la mano en el aire, y un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Qué frío hace aquí de repente?», dijo, frotándose los brazos. Esa noche, la intimidad se evaporó. La semilla de la duda había sido plantada. No en mi mente, sino en la de ella. La entidad había aprendido. Ya no necesitaba manifestarse solo para mí. Podía usar a otros como espejo de mi propio terror. La tecnología se convirtió en su nuevo patio de recreo. Durante las videollamadas del trabajo, mis colegas empezaron a hacer comentarios extraños. ¿Quién es la persona que se ve en el reflejo de tu ventana, Mateo? Oye, ¿qué silla más chula tienes detrás? Yo me giraba. Nada. Solo la pared blanca de mi apartamento. Mi jefe me llamó un día, preocupado. Dijo que durante nuestra última reunión virtual, había una figura oscura de pie detrás de mí, inmóvil, durante toda la llamada. Pensó que era una broma de mal gusto. Empecé a recibir correos electrónicos. Venían de la antigua dirección de mi abuelo, una cuenta que debería haber estado inactiva durante años. El asunto era siempre el mismo. Siéntate. El cuerpo del mensaje estaba siempre vacío. Borraba los correos, bloqueaba la dirección, pero siempre encontraban la forma de llegar, apareciendo en mi bandeja de entrada a las 3 de la madrugada, como un recordatorio puntual de mi condena. Laura intentó ayudar, pero ¿cómo se puede luchar contra un enemigo que solo a veces es visible para los demás? Me convenció para ir a terapia. El psicólogo fue comprensivo, diagnosticándome un severo TEPT con episodios disociativos. Me recetó medicación. Durante un tiempo, las pastillas parecieron crear una niebla protectora en mi mente. Los fenómenos disminuyeron, se volvieron más ambiguos, pero la entidad era paciente. Esperó a que me sintiera seguro de nuevo. La ruptura con Laura fue inevitable. Sucedió una noche en que, agotado y paranoico, volqué todos los muebles de la sala, gritando que necesitaba encontrar el ancla. Ella me miró con una mezcla de miedo y lástima, y supe que la había perdido. Se fue esa misma noche, dejando tras de sí un silencio que ya no era pacífico, sino acusador. Poco después, perdí mi trabajo. Mi rendimiento se había vuelto errático. Mi comportamiento, impredecible. La normalidad que tanto me había costado construir se derrumbó en cuestión de semanas. Solo y desempleado, la desesperación dio paso a la obsesión. Si no podía escapar de la maldición, al menos debía entenderla. El diario de mi abuelo mencionaba un pacto, pero ¿y si él no fue el origen? ¿Y si solo fue un eslabón más en una cadena mucho más larga? Me sumergí en la genealogía de mi familia. Pasé días y noches en archivos online, contactando a parientes lejanos que apenas conocía, buscando viejas fotografías, certificados de nacimiento y defunción. Y lentamente, pieza por pieza, el mosaico del horror comenzó a tomar forma. Encontré una fotografía de mi bisabuelo, un hombre de rostro severo, posando con su familia a principios del siglo XX. Y en el fondo de la imagen, parcialmente oculta tras una cortina, estaba ella. La poltrona, inconfundible, el mismo terciopelo, la misma madera tallada. Seguí investigando. Descubrí que mi bisabuelo no había muerto de viejo. Su certificado de defunción citaba caída accidental en el domicilio. Tenía 50 años. Su hermano, mi tío bisabuelo, había desaparecido sin dejar rastro a los 35.
La historia familiar decía que se había ido a América a buscar fortuna. Nunca se volvió a saber de él. La generación anterior, la de mi tatarabuelo, tenía un patrón similar. Un hijo muerto en un incendio doméstico inexplicable. Otro que se había vuelto loco y había sido internado en un sanatorio, donde pasó sus últimos días sentado en una silla, mirando fijamente a la pared, sin hablar jamás, hasta que su corazón se detuvo. La verdad me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El pacto de mi abuelo no fue el principio. Fue un intento desesperado de controlar algo que ya existía, de darle un nombre y unas reglas a un parásito que se había adherido a nuestro linaje mucho tiempo atrás. No era un guardián, era una entidad depredadora que se alimentaba de nuestra soledad, de nuestra desesperación, y que exigía un anfitrión por generación, un hombre de la familia que sirviera de ancla hasta que se consumía y la entidad pasaba al siguiente. Mi abuelo, al quemar el diario, intentó avisarme. Al quemar la silla, yo solo había destruido la jaula, no al carcelero, y ahora el carcelero estaba libre y me reclamaba. Con esta revelación la naturaleza del acoso cambió de nuevo, se volvió íntima, interna, dejó de ser algo que me rodeaba para convertirse en algo que estaba dentro de mí. El olor a tierra húmeda ya no venía de un rincón de la habitación, emanaba de mi propio aliento por la mañana. El frío glacial ya no era una mancha en el aire, era un frío que nacía en mi médula ósea y se extendía hacia afuera. Dejé de ver al gato negro en la periferia. Ahora lo sentía. A veces, en el silencio de la noche, sentía un peso en mi pecho, como el de un animal dormido. Podía sentir un ronroneo, una vibración profunda y lenta que no provenía de mis pulmones, sino que resonaba en mi caja torácica. Me deshice de todos los muebles de mi apartamento, excepto un colchón en el suelo y una silla de cocina de plástico duro. Pensé que, sin un objeto de confort, sin un trono, no podría anclarse. Qué ingenuo. Una noche me desperté de una pesadilla y, al mirarme la mano a la luz de la luna, la vi cubierta de un vello negro, áspero y rígido. Parpadeé, y mi mano volvió a ser la de siempre. Pero el recuerdo de la sensación era perfecto. Era el mismo pelo que había tocado en el lomo del gato aquella primera noche. Comprendí la horrible verdad. La entidad ya no necesitaba un ancla externa. La silla, el pacto, la casa, todo eso eran solo rituales, formalidades de una era pasada. Ahora se había adaptado. El ancla era yo, mi cuerpo, mi conciencia. Era el recipiente. El prisionero y la prisión se habían fusionado. Y con esa comprensión, llegó una extraña y aterradora calma. La lucha había terminado. No se puede ganar una guerra que se libra dentro de las propias fronteras. Ahora, escribo esto. Es, supongo, mi versión del diario de mi abuelo. Una última botella lanzada al mar. No sé para quién, ni por qué. Quizás solo para dejar constancia de que existí antes de que la transformación se complete. El proceso es lento. A veces paso horas sentado en la silla de plástico, mirando la pared blanca. Mi respiración se vuelve superficial, casi imperceptible. Puedo sentir mis músculos endurecerse, mi piel volverse fría y tensa al tacto. El otro día, una mosca se posó en mi mejilla y caminó hasta mi párpado. No parpadeé. No sentí la necesidad. Simplemente la observé con una curiosidad desapegada hasta que se fue volando. Los pensamientos ya no son solo míos. A veces, entre mis propias ansiedades y recuerdos, surgen imágenes de bosques antiguos, de rituales olvidados bajo lunas sangrientas, de un hambre frío y paciente que ha perdurado durante siglos. Siento los ecos de las vidas que ha consumido antes que la mía. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Todos estamos aquí dentro, una galería de almas atrapadas en el ámbar de esta conciencia eterna. El ronroneo en mi pecho es más constante ahora. Es casi reconfortante. Un motor silencioso en el corazón de mi nueva existencia. Sé lo que va a pasar. Un día, simplemente, dejaré de moverme.
Me convertiré en la efigie, en el guardián silencioso de una habitación vacía, esperando a que el siguiente de mi linaje, quizás un hijo que nunca tuve, o el hijo de un primo lejano, sienta la inexplicable atracción hacia la herencia de un pariente olvidado, esperando a que encuentre mis escritos, a que sienta el primer escalofrío, a que vea la primera sombra. No siento miedo. Ya no. El miedo requiere esperanza, la posibilidad de un escape. Yo ya no tengo eso. Solo tengo esta quietud, esta certeza. Me toco la piel del brazo. Está fría, rígida, como el cuero viejo. Mis ojos, cuando los veo en el oscuro reflejo de la pantalla del portátil, ya no parecen míos. Son pozos oscuros y quietos que absorben la luz. El legado continúa. El trono está ocupado. Y ahora, espero. Simplemente, espero.